Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España. Tranquilo, doctor. Cafecito, hermano. Con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la fe cristocéntrica. Padre, ¿qué nos pide nuestra fe en Jesucristo? Me alegra que tus preguntas sean ahora más teológicas. La fe está centrada en Cristo. La fe es trinitaria y cristocéntrica. Nosotros creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es trinitaria y cristocéntrica, porque la fe está centrada en Cristo. Gracias a Jesús conocemos que Dios es Padre, Jesús es el Hijo y Jesús nos da el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que el Hijo de Dios se hizo hombre? Quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarna, se hace hombre, de tal manera que el Hijo, sin dejar de ser Dios, porque es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, asume nuestra naturaleza humana. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Buena pregunta. Mira, el Catecismo dice que el Hijo de Dios se hizo hombre por estos motivos. 1, para salvarnos. 2, para mostrarnos el amor de Dios. 3, para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. 4, para hacernos participar de la vida divina. Es decir, Dios se hace hombre para que nadie se pierda, para salvarnos. Dios se hace hombre para mostrarnos su amor. Dios nos ama tanto que se anonadó, se humilló, se hizo hombre. Dios se hace hombre para ser nuestro modelo. Jesucristo como hombre es nuestro modelo. Y Dios se hace hombre para comunicarnos su vida, la vida divina. O sea, en otras palabras, Dios se hace hombre cuando baja al llano. Podemos decir que sí, ¿no? Baja al llano, se hace uno como nosotros, menos en el pecado. ¿Se confunden la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesucristo? No. Y hay un concilio, el concilio de Calcedonia, del año 451, donde encontramos todo lo que un católico tiene que saber sobre la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Ya? La naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo están unidas, no separadas, no mezcladas, no divididas, no cambiadas. ¿Te quedó claro? Los 4 nos. No separadas, no mezcladas, no divididas, no cambiadas. ¿Por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Eso lo dice la Biblia, 1 Timoteo 2:5. Único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque en Jesús se une lo divino y lo humano, es decir, en Jesús se hace la mediación. Por eso Jesucristo es el único mediador. Repito, en Jesús se une lo divino, Él es verdadero Dios, y lo humano, es verdadero hombre. Entonces en Jesús se hace la comunión entre lo divino y lo humano. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el verdadero hombre? Porque es modelo del hombre, porque en Él están todas las características para desarrollarnos como personas humanas, como verdaderos hombres. Él es nuestro modelo. Por eso la santidad consiste en imitar a Jesús, sabiendo que no es una imitación meramente exterior, es una transformación interior. Para responderte de otra forma, Jesús es el modelo del hombre, porque en Jesús encontramos todo lo que tenemos que vivir para ser de verdad felices y para realizarnos como personas humanas. Pero si el hombre es imperfecto. Buena pregunta. Y pecador, además, y pecador. Y errar es humano. Sí, pero Jesús nos enseña que con la gracia, acogiendo su gracia, mejoramos, vamos afinando aquellas cosas que están mal. Jesús es el modelo y Él nos enseña
lo que significa la caridad, la generosidad, la pureza, la entrega, la obediencia, la humildad. ¿Qué es la encarnación? Es el acontecimiento por el cual Dios se hace hombre, Dios sin dejar de ser Dios se hace hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la salvación? La colaboración de la Virgen no fue solamente un acto. Está claro que en la Anunciación el sí de María es fundamental. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El fiat de María fue fundamental para que el Verbo se haga hombre y busque la salvación de los hombres. Pero el sí de María fue durante todo su caminar. Entonces María colaboró constantemente con Dios por nuestra salvación. Por eso a María se le llama la colaboradora del Redentor. ¿Cómo preparó Dios a María para esta vocación? María fue preparada por Dios siendo ella una criatura sin pecado, inmaculada, sin mancha, sin pecado. Dios hizo a su madre sin pecado, inmaculada, la adornó con todas las virtudes, con todos los dones. Dice San Buenaventura que Dios unió todas las aguas y llamó a las aguas océano, unió todas las gracias y las llamó María. ¿Dónde dice eso? San Buenaventura. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? ¿Quién es? ¿Quién es San Buenaventura? Santo, teólogo. ¿De qué la época? Iglesia. Franciscano y murió el año 1275, San Buenaventura. Ah, mira. ¿Y cuál es su legado? El legado de San Buenaventura fue nada menos que hizo una biografía de San Francisco de Asís. Es un gran teólogo, uno de los grandes teólogos de la Iglesia. Ya. Bueno, ¿por qué María es la Inmaculada Concepción? Porque fue concebida sin pecado original, 1, porque no cometió ni pecado venial, 2, y porque su santidad está por encima de la santidad de los demás santos. Es decir, primero Dios, cuya santidad es infinita, y luego de Dios, nuestra Madre, ella es una criatura, repito, es una criatura, pero toda pura, toda limpia, toda santa. Pero ¿cómo se da eso si la mujer a veces se deja llevar por la vanidad, por el hecho de ser mujer? A veces yerra, tiene sus errores como todo humano, es imperfecta. ¿Por qué No te en el olvides caso de María? que en María es un privilegio, ¿ya? María, todo lo que es por Dios, son privilegios, o sea, María está en otro nivel. Por eso lo que tú dices se aplica a todos menos a la Virgen. Casualmente por eso María es especial. Tú has dicho algo muy interesante, las mujeres están llamadas a la vanidad, también el hombre, varón y mujer, ambos son pecadores, pero en el caso de María fue preservada de todo pecado, preservada. Es un privilegio que Dios le dio a quien había sido elegida para ser su madre. El privilegio de ser María. Eso, estás inspirado, doctor. ¿Qué nos enseña la vida terrena de Cristo? Buena pregunta. Mira, si tú lees el catecismo, ahí se dice que toda la vida terrena de Jesús es una enseñanza. Nos enseña el amor de Dios, nos enseña lo que significa el vivir unidos a Dios Padre, nos enseña que debemos pasar haciendo el bien, nos enseña que debemos perdonar, nos enseña a ser humildes, nos enseña a ser obedientes, nos enseña a trabajar bien, nos enseña a tener una mirada limpia. En Cristo encontramos todo. ¿Cuál debe ser la actitud frente a la vida y enseñanzas de Jesús? Acoger su vida y sus enseñanzas, imitar al Señor, ser un personaje más cuando leemos los Evangelios. La vida y las enseñanzas del Señor están en los Evangelios, pues metámonos en los Evangelios como un personaje más. Yo soy el leproso que ha sanado Jesús.
Yo soy Zaqueo, que acoge a Jesús en su casa. Yo soy el buen ladrón que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo soy la pecadora que llora sus pecados. Así que a meternos en los evangelios como un personaje más. Como un personaje que tiene una moraleja, una enseñanza, una semblanza que brindar, una enseñanza, una moraleja que dejar como legado. Sobre todo cuando digo un personaje más, es que esos encuentros que tuvo Jesús con los pecadores nos tienen que sacudir. Por eso tengo que identificarme con esos pecadores, porque yo soy un pecador, y dejarme transformar por Jesús. De alguna manera Jesús, con esos casos, con esos testimonios, se sensibilizó como joven, como ciudadano de esa sociedad, de esa época. ¿Se sensibilizó? Bueno, Jesús no es que se sensibilizó en el sentido de que hubo una conversión en él. Jesús es la misericordia encarnada. Entonces, Jesús siempre, desde que se encarnó el Verbo, nos manifiesta que viene a acogernos, a perdonarnos, a comunicarnos ternura, misericordia. Dice Hechos 10:38 que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántas veces jóvenes como Jesús han estado en contacto con las causas más justas y nobles de la sociedad de hoy? Y se han conmocionado y se han sensibilizado y han entendido cómo es la purita verdad, la verdad en su más amplia y extensa concepción. Ya me está floreando, hermano. Vamos a ver. En primer lugar, nadie es como Jesús. Por ahí hay que comenzar. No, pero yo me refiero a que así como Jesús se sensibilizó, muchos jóvenes hoy en día se sensibilizan con la coyuntura, con la realidad, con el contexto, con la situación sociocultural que vive el mundo, ¿no? Los jóvenes son muy sensibles a lo que pasa en el mundo y tienen un corazón generoso, pero también los jóvenes están sometidos muchas veces a la manipulación, al lavado de cerebros, a dejarse seducir por ideologías. Entonces, un joven cristiano, voy a ajustar tu comentario, un joven que se ha dejado transformar por Cristo, un joven que sabe que Cristo es la verdad, ese es el joven que opta por las causas verdaderamente justas y no por ideologías o modas. Pienso ahorita en el beato Carlo Acutis, por ejemplo. Gracias. Ya. Ahora, ¿cuáles son los principales misterios de la infancia de Jesús? Los principales misterios de la Buena infancia de pregunta. Jesús. Los misterios de la infancia de Jesús en parte los decimos en los misterios gozosos del Rosario. Tenemos la encarnación, el nacimiento de Jesús en Belén, la adoración de los magos de Oriente, tenemos la presentación del niño Jesús en el templo, tenemos la huida a Egipto, tenemos la vida oculta en Nazaret. Entonces los misterios de la infancia de Jesús nos permiten conocer la sencillez de Jesús. Jesús es obediente a la Virgen y a San José. Jesús es un niño. ¿Cómo no emocionarnos? Dios se hace niño, se hace frágil. Jesús santificó, digamos, la etapa de la infancia, la etapa de la niñez de los hombres. Jesús también necesitó el cariño de un papá, de una mamá, en este caso un padre adoptivo, San José. Jesús santificó lo que significa también la vida del hogar. Y por supuesto, contemplar a Jesús que obedece a la Virgen y a San José nos habla del valor de la obediencia. ¿Cuáles son los principales misterios de la vida oculta de Jesús? Sobre la vida todo oculta. el trabajo, ¿no? El catecismo dice que los misterios de la vida oculta de Jesús nos enseñan que la santidad está en lo ordinario, en el trabajo, en hacer bien nuestros deberes de cada día, en sudar la camiseta de las cosas de cada día. Ahí se encuentra la santidad.
No te olvides que Jesús trabajó en un taller de carpintero, y ahí nos estaba redimiendo. Padre, ¿en qué momento Jesús de Nazaret deja de ser un hombre común y corriente para pasar a ser el Salvador del mundo? Desde el momento de la encarnación, Jesús es Jesús. No hay un momento donde comienza a ser un hombre especial. Desde el momento en que el Verbo se encarnó, tenemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y toda la vida de Jesús, desde la encarnación hasta su resurrección gloriosa, nos manifiesta el modelo de hombre, nos manifiesta el Salvador, en todo lo que hace. ¿Qué nos enseñan los misterios de la vida pública de Jesús? Nos enseña que Jesús ha venido a proclamar el reino de Dios. El hilo conductor de los misterios de la vida pública de Jesús es el reino de Dios. Jesús anunció el reino de Dios, reino de verdad, reino de paz, reino de justicia, reino de amor. Jesús va a fundar la iglesia, instituir la iglesia, para que la iglesia comunicara a todos los hombres lo que es el reino de Dios. Las parábolas de Jesús nos hablan del reino de Dios. Jesús quiere que todos formemos parte de ese reino, que es un reino de salvación. ¿Qué aprendemos con su bautismo en el río Jordán? Que Jesús es el ungido, y aprendemos que Él es el Hijo amado del Padre, en quien está el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones en el desierto durante 40 días y 40 noches? Jesús nos enseña que Él ha venido a vencer al diablo, que no debemos dejarnos engañar por el diablo. Jesús nos ha dado ejemplo. Jesús ha pasado por las tentaciones para decirnos que es solidario con nosotros y que unidos a Él vencemos al maligno. ¿La carne humana es débil y frágil? Por supuesto que es débil y frágil. ¿Qué tan débil y frágil es la carne humana? Si tú quieres un ejemplo, fíjate en Judas o fíjate en Pedro, que negó 3 veces al Maestro. Somos frágiles, por eso necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo se consigue la gracia de Dios? Bueno, creo que tú ya lo sabes, ¿no? La oración, los sacramentos, la escucha de la palabra de Dios, la devoción a la Virgen. Pero en la época de Judas y Pedro no había iglesia, no había sacramentos. Estaba Jesús, estaba nada menos que el trato directo con Jesús. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Pero una vez de que Jesús se lo llevan, ellos se quedan a la suerte de Dios, o sea, desamparados, desprotegidos. De ninguna manera, porque Jesús sigue dando su gracia, incluso en la cruz Jesús sigue derramando su gracia. Mira, Pedro al final se convierte, no llora. Entonces aquí tenemos ya un tema para otra entrevista, ¿no? Judas, Pedro, la libertad humana, el misterio de la libertad humana. ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y sus milagros? Nos enseña que ya llegó el reino de Dios. Toda la prédica de Jesús gira en torno al reino de Dios. Y los milagros son signos de que ya llegó el reino que va a vencer al mundo de las tinieblas. Los milagros son signos de que ha llegado el reino de Dios. ¿Todo el mundo puede ser predicador o speaker? Predicador es todo aquel que anuncia con su vida el Evangelio. Tú eres predicador cuando anuncias con tu vida el Evangelio. Y estrictamente hablando, predicador es el sacerdote que hace la homilía. Evidentemente la homilía no la va a hacer un laico, pero en un sentido amplio, todo cristiano es predicador cuando su vida es un evangelio viviente. ¿Y cómo puede hacer el predicador para, aparte de predicar, hacer milagros? No, el predicador no hace milagros. Creo que ya hemos hablado de ese tema. Los milagros los hace Dios. Y además, no hay que estar buscando milagros por todo lado. Tenemos que buscar centrar nuestra vida en Cristo. El Señor es el que hace los milagros cuando Él quiere. Y los milagros no son además lo más importante que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús es importante, pero no es lo más importante lo que hizo Jesús en el sentido de hacer milagros. Más importante es la obediencia de Jesús.
la obediencia a la Virgen, la obediencia a San José, la obediencia al Padre. Si tú eres obediente, eso es más importante que las cosas extraordinarias, hermano. Pero a veces la necesidad, la coyuntura, la situación, la realidad del mundo urge que hayan constantemente milagros. Lo que urge en el mundo es el amor, doctor. El amor es lo que revoluciona todo. Si quieres, el gran milagro es el amor, el perdón, la acogida al necesitado, la defensa de la vida. Ese es el verdadero milagro. Ya, ¿qué nos enseña la transfiguración? Nos enseña que quien va a ir a la cruz es nada menos que el Hijo de Dios, que tiene la misma gloria que el Padre. Nos enseña que hay que escuchar a Jesús, el Hijo amado del Padre. Nos enseña que estando con Jesús estamos bien. Señor, qué bien se está aquí. Cuando tú vas a la misa, tú tienes que decir lo que dijo Pedro en el Tabor. Señor, qué bien se está aquí. Cuando vas al Sagrario, al Santísimo, Señor, qué bien se está aquí. Cuando rezas tu rosario con tu abuelita Gela, ¿qué tienes que decir? Señor, qué bien se está aquí. ¿no? Y ya en 10º lugar, cuando vienes a comerte todos los chocolates y los postres, tienes que decir: Señor, qué bien se está aquí. Ya. Parece una canción muy movida eso. Señor, qué bien se está aquí. Dale, Señor, dale. qué bien se está aquí. Siguiente pregunta, doctor. Le, ya tengo le que pongo salir. swing y lo pongo bailable. Bueno, dale, que ya me tengo que ir. Ya. ¿Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Nos enseña que Él es el Mesías Rey. Es el cumplimiento de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 habla del Mesías Rey que entra montado en un burrito a Jerusalén. Jesús es aclamado como el Mesías, el ungido Rey, el descendiente de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, el Hijo de David. Pero Jesús, siendo Mesías Rey, no va a ir a sentarse a un trono de oro ni un trono de plata, sino a la cruz. Por lo tanto, Jesús va a ir a reinar desde la cruz. ¿Qué manifestó Jesús con su entrada a Jerusalén? Manifestó que Él quiere reinar desde la cruz, que Él es sencillo y humilde, porque los poderosos entraban en caballos briosos. Jesús entra montado en un burrito. ¿Por qué Jesús fue condenado a muerte por las autoridades judías? Buena pregunta. Las autoridades judías fueron instrumentos, pero no podemos decir que solo los judíos mataron a Jesús. Todos hemos matado a Jesús con nuestros pecados, todos. Así que si bien es cierto, en los acontecimientos de la pasión y la muerte del Señor tenemos al Sanedrín, a Pilato, a Anás, Caifás, que son personajes que están ahí, que tuvieron su responsabilidad, Judas. No olvidemos que todos hemos crucificado a Cristo y todos latigamos al Señor con nuestros pecados. ¿Y cómo hacemos para quitarle los clavos en la sociedad de hoy? Has dicho algo bonito, ahora sí estás inspirado. ¿Cómo hacemos para quitarle los clavos a Jesús? Hoy día, en el futuro, en el mañana. Con tu cariño, con tu reparación, cuando vas al Santísimo y estás un momento consolando a Jesús, cuando optas por la vida, cuando optas por todo lo que significa el reino de Dios, cuando no te metes en ideologías, cuando vives en gracia, cuando reparas, cuando le ofreces un pequeño sacrificio a Jesús, cuando perdonas. En fin, hay una serie de actos por los cuales le quitamos los clavos a Jesús. Pero padre, nadie es perfecto. A veces cuesta trabajo perdonar o cuesta trabajo hacer un acto de conversión o de cambio. Sí, pero el Señor te dará la gracia para que vayas mejorando poco a poco, así que ánimo. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Así es, pero siempre la gracia es primero, ¿eh? El Señor primerea en tu vida, tú colaboras y así vas avanzando en el camino de la santidad. Ya, padre, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Para que nadie se pierda.
¿Quiénes fueron y quiénes siguen siendo los responsables de la muerte de Jesús? Toda la humanidad, porque todos somos pecadores. ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte? Bueno, lamentablemente su pueblo, porque se hacía pasar como el Hijo de Dios, lo cual es verdad, pero para ellos blasfemaba. ¿Por qué aceptó Jesús morir crucificado? Porque podemos decir que la cruz es la muerte más humillante, es lo más vergonzoso. El crucificado moría desnudo, de asfixia. Nadie tiene tanto amor como aquel que da la vida por sus amigos, lo va a decir Jesús. Así que para mostrarnos el amor que nos tiene, Jesús pasa por la muerte más humillante. Pero ¿por qué muerte humillante? Si se supone que Jesús es el Hijo de Dios, y un Hijo de Dios no se humilla de esa manera, ¿o sí? Casualmente se humilló, dice San Pablo en Filipenses 2, 6 al 11, que se anonadó, siendo de condición divina se anonadó. Mira, que te desnuden, que te calateen y que te claven en una cruz 3 horas y te insulten y te escupan, es recontra humillante. Pero lo hizo por amor. Por amor, estás inspirado, hermano. 3 preguntas más y nos vamos. Así que elige bien 3 preguntas, doctor. ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo? La muerte de Cristo trae consigo la reconciliación de los hombres con Dios. Pero no te quedes solo con la muerte, es la muerte y la resurrección, porque el misterio pascual es muerte y resurrección. Jesús muere, resucita y nos abre las puertas del cielo de par en par. ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora? Buena pregunta. En la Eucaristía. En la Eucaristía se anticipó los acontecimientos de la cruz y la resurrección. Tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Cristo después de la muerte? Su cuerpo va al sepulcro y su alma va al Sheol, o los infiernos, con ese que es el mundo de los muertos. ¿Qué significa que Jesús descendió a los infiernos? Que murió de verdad, que su alma va al mundo de los muertos y se llevó a los justos al cielo, a los justos del Antiguo Testamento. Pero a mí me parece que Jesús está en el cielo, no está en el infierno. No, pero es que no es el infierno, doctor, es infiernos. El infierno es la condenación eterna. Infiernos, con ese Sheol en hebreo, es el mundo de los muertos, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo de los muertos no es el infierno. El mundo de los muertos se llama infiernos o Sheol. ¿Es la resurrección un acontecimiento histórico? Buena pregunta. Es histórico y metahistórico. Histórico porque en un momento determinado de la historia Jesús venció la muerte, resucitó. Y es metahistórico porque Jesús resucitado está fuera del espacio y del tiempo, está en otra dimensión. ¿Qué signos dan testimonio de la resurrección de Jesús? 2 signos. El sepulcro está vacío y Jesús se apareció a los discípulos y a las mujeres. ¿Qué efectos produjo la resurrección de Jesucristo? Es la victoria definitiva del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. El triunfo del bien sobre el mal. Sí. ¿De qué es garantía la resurrección de Jesús? Garantía del cielo. El cielo es estar con Cristo resucitado por toda la eternidad, y ese Cristo resucitado lo encontramos en la Eucaristía. ¿Qué significa que Jesús subió a los cielos? Significa que el Señor ha sido glorificado, que está intercediendo por nosotros ante el Padre y que nos está enviando el Espíritu Santo. ¿Qué significa que está sentado a la derecha de Dios? Sentarse a la derecha del Padre es una expresión hebrea que significa que comparte el poder con el Padre y que está intercediendo por nosotros. No significa que... ¿Por qué no se puede sentar a la izquierda? Porque Dios no es comunista, pues, hermano. Y si No, se sienta a la derecha, es una expresión hebrea. no significa que sea Derechista. derechista. No. Es una forma de hablar hebrea. Y sentarse a la derecha es una forma de hablar hebrea que dice que el que se está a la derecha es intercesor y comparte el mismo poder de aquel a quien intercede, ¿no? Ya. ¿Qué hace por nosotros Jesús en el cielo?
uno nos está esperando, dos está intercediendo por nosotros, tres nos envió el Espíritu Santo y cuatro no solamente está en el cielo, está en la Eucaristía en primer lugar, pero también está en los otros sacramentos, está en la comunidad que ora, está en el pobre, en el enfermo, en el necesitado. ¿Qué sucede en el tiempo entre la ascensión y la segunda venida de Cristo? Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que tú tienes que evangelizar, es el tiempo en que tú tienes que anunciar el reino de Dios, es el tiempo en que estamos llamados a comunicar la belleza de lo que significa vivir con Jesucristo. ¿Qué es la parucía? Es la segunda venida del Señor y con la parucía se acaba la historia. Cuando vendrá el Señor por segunda vez, tendremos ya el fin de la historia. ¿En qué consistirá el juicio de Cristo? El juicio final es la separación entre aquellos que practicaron el bien y aquellos que practicaron el mal. Es el triunfo de la justicia, porque de Dios nadie se burla, el triunfo de la verdad, porque será el momento en que se contemplará la verdad de todos, es triunfo del amor, en definitiva. ¿Cuándo y cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo? No lo sabemos, nadie sabe, solo Dios. ¿Cómo? Tampoco. Sabemos que Jesús vendrá por segunda vez, todos resucitarán, es decir, se dará la resurrección universal, se transformará el mundo, es lo que se llama la renovación escatológica del mundo y se dará el juicio final. ¿Y qué es la renovación escatológica? Es lo que llamamos los cielos nuevos y la tierra nueva. La creación se va a transformar, reflejará así la creación, la gloria de Dios. ¿Cuál es el significado de la devoción al Santísimo Nombre de Cristo? Al Santísimo Nombre de Jesús. El nombre más bonito es Jesús. Jesús significa Salvador. Y la devoción al nombre de Jesús expresa un acto de fe. Jesús es mi Salvador. San José María tenía una ejaculatoria muy bonita. Jesu, Jesu, esto mi semper Jesu. Está en latín. Jesu, Jesu, esto mi semper Jesu. A ver, repite. Jesu, Jesu, estor mi semper Jesu. Serpen Jesu. Que significa Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Es decir, Jesús, Jesús, sé para mí siempre Salvador. Jesu, Jesu, serpen mi. No, a ver. Jesu, Jesu. Jesu, Jesu. Esto mi. Esto mi. Semper Jesu. Serpen Jesu. Semper, de siempre. Serpen. Semper. Semper. Jesu. Jesu. Otra vez, a ver. Jesu, Jesu, esto mi. Semper Jesu. ¡Hala! Buena memoria tienes, ¿ah? Parece Sí. que los 20.000 chocolates que te comes te dan buena memoria ya. Última, hermano, ahora sí me tengo que ir. ¿Cuál es el significado de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Esto daría para otra entrevista, pero yo solamente te digo brevemente que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús significa, por un lado, darme cuenta que el corazón que más me ama es el corazón de Jesús, el corazón que siempre me acoge es el corazón de Jesús y que mi corazón tiene que ser como el corazón de Jesús. Hay una ejaculatoria muy bonita: Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Cuál es el significado de la devoción a la preciosísima sangre de Cristo? Eso también daría para otra entrevista. Mira, la devoción a la preciosísima sangre de Cristo nos tiene que llevar a tomar conciencia que hemos costado la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo es precio de nuestro rescate y no pisoteemos la sangre de Cristo viviendo en pecado. ¿Por qué la sangre se compara con el vino al momento de la Eucaristía? No es que se compara, ahí hay un error. O sea, hay un símil, una semejanza. Doctor, te voy a hacer una pregunta, a ver cómo estás en catecismo. Ya. Antes de la consagración tenemos el pan y el vino. Desde el momento de la consagración, ¿qué hay ahí? Ya no hay pan y vino, pues ¿qué hay? Ya. Cuerpo. Y sangre. Entonces ya no hables de vino, ya hablas de la sangre de Cristo. El vino se ha convertido en el cuerpo, la sangre y la divinidad de Cristo. ¿Cuál es el símil entre el cuerpo y el pan, la hostia que se recibe en cada Eucaristía? A ver, doctor, en la hostia santísima, la hostia consagrada, ya no hay pan y vino, está Cristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, punto. Ya no te hagas más bolas, ahí está Cristo. Ya, última pregunta, ahora sí, ya me voy. ¿Qué sentido tiene que Cristo tenga su hermandad del Señor de los Milagros, que sale en octubre? Y que Esa pregunta ya está de relleno, hermano. Y que está en Concord, está en Lima, está en
a nivel mundial, en distritos, en provincias, en departamentos, regiones, países. Ya. Porque se ha internacionalizado el Señor en la humildad. Tranquilo, doctor. Mira, las procesiones tienen su valor, la imagen del Señor de los Milagros es muy bonita, las imágenes se veneran y bendito sea Dios que hayan procesiones, es poner la fe en las calles. Así que el Señor está muy contento de que haya una procesión a su imagen. Cuánta gente al contemplar a Cristo en la cruz se convierte. También es bonita la imagen de la Divina Misericordia. Las procesiones tienen su valor, pero no es lo más importante de nuestra fe las procesiones. Lo más importante es la Eucaristía, ¿ya? Entonces sería un gravísimo error que pongamos demasiado énfasis o atención a las procesiones y no al tema de la Eucaristía, ¿no? Que la Eucaristía es y tiene que ser el centro de nuestra fe. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Predi, Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo a cargo de el Arzobispado de Lima, a cargo del Monseñor José Ignacio Alemán y Graus. El Correo Mariano, su boletín informativo de siempre. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos Hoy es el Día del Señor. El programa Hoy es el Día del Señor por Radio María Perú a las 9:30 de la mañana. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú, o también lo puedes sintonizar en una radio casera, o también lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú. Esa página de Facebook, ese fanpage con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, el brazo que sostuvo a Dios, y Los Ratitos, como un ratito con la Virgen María. De venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en librería Santa Faustina del Señor en la Divina Misericordia de Surco, y en la librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias.